El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Ese es el título de mi serie de libros. ¿Okay? No es un libro, es una serie en 10 tomos proyectados. Llevamos publicados 5. Y ya muy pronto, bueno, no debo de hacer estas promesas, pero sí, ya muy pronto vamos a publicar también tomos 6 y 7. Y parece ser que también el 10. Me voy a brincar uno. Ahí un par de tomos. ¿Por qué el esfuerzo en línea que yo estoy dirigiendo se llama la administración de la realidad, Management of Reality? Porque lo que mi modelo explica y lo que estamos tratando de comunicar es que estamos viviendo en una realidad administrada, en donde todo se pone de cabeza. ¿Okay? Estamos viviendo en el mundo que Orwell nos dijo en el que vivíamos. La gente cree que Orwell estaba escribiendo una novela de ciencia ficción, porque así es como se mercadeó. Entonces, cuando Orwell publicó su novela, la publicó en 1949. La novela se llama 1984, porque él estaba escenificando el mundo totalitario que describe en su novela como sucediendo en su futuro, en 1984. Y por eso la gente lo llama una novela de ciencia ficción, y desde cierto punto de vista está bien eso, decir que es una novela de ciencia ficción. Yo creo que sí es, pero ese no es el punto importante. La razón es, ¿por qué escribió una novela de ciencia ficción George Orwell? Porque pudo haber escrito una novela costumbrista, o pudo haber escrito un tratado describiendo el sistema en el que ya estaba, porque lo que yo afirmo es que George Orwell, y no soy el único, escribió 1984 para que la gente entendiera 1948, que es el año en el que lo escribió. ¿Ok? Entonces, Orwell en realidad era costumbrista. Él estaba describiendo un sistema de discurso y de lenguaje que ya existía. ¿Ok? Entonces, la lección fundamental que está tratando de comunicar Orwell es cómo habla un sistema totalitario. ¿Ok? Un sistema totalitario tiene que invertir los significados de todas las palabras que son, todos los conceptos que son políticamente importantes. Por eso el eslogan del Partido Único socialista en Londres del mundo futuro que él se imaginaba, el eslogan era: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es fortaleza. Y la gente lo tenía que repetir y repetir y repetir. ¿Okay? Porque cuando te fuerzan a repetir estas frases autoaniquilantes como si fueran verdades obvias, ¿no? y se vuelve una especie de responsorio ritual robótico, lo que se logra con la mente es que se la destruye. Ya no puedes pensar políticamente, ya no te puedes defender. Si tú crees que la libertad es la esclavitud, no te puedes defender. Si tú crees que la guerra es la paz, no te puedes defender. Si crees que la ignorancia es fortaleza, ya te aplastaron. Y eso es precisamente lo que ya estaba sucediendo. Entonces, lo que estaba tratando de hacer Orwell con su novela era advertirnos cómo habla una élite que tiene una ideología totalitaria, para que nos diéramos cuenta si nuestras democracias estaban siendo gobernadas por ese tipo de gente. Porque lo que descubrió Orwell es que los totalitarios están obligados a hablar de esta manera. Es un descubrimiento muy importante. Están obligados a invertir precisamente los significados de todas las palabras que son políticamente importantes, porque sólo así se puede imponer el totalitarismo. ¿Okay? El totalitarismo requiere que destruyas la habilidad de la gente para pensar sobre temas políticos, y eso se hace con estas inversiones orwellianas. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es fortaleza, el hombre es la mujer es el hombre. ¿No nos hablan así? Nos dicen que las víctimas del genocidio son los autores del genocidio.
nos dicen que el proceso de paz, ¿qué es el proceso de paz? Es el proceso diplomático que mete a los terroristas genocidas al Estado judío. Eso es el proceso de paz. Entonces la guerra es la paz. Ya estamos en el mundo de Orwell, ya estábamos en el mundo de Orwell cuando Orwell escribió su novela, porque lo que Orwell entendió es que la forma de hablar de nuestros gobernantes occidentales era idéntica a la de los gobernantes soviéticos, idéntica a la de los gobernantes nazis. Nada más que de este lado eran mucho más astutos y nos estaban convenciendo y nos siguen convenciendo de que son demócratas y que están operando dentro de una democracia, pero mientras nos confunden, están preparando la destrucción de nuestras democracias, y para allá vamos. Ya está muy maduro el proceso, de hecho. Entonces, por eso se llama mi proyecto La Administración de la Realidad, porque estoy haciendo ciencia sobre cómo nos representan el mundo de cabeza a través del sistema de medios y de las universidades. Entonces, esta idea de la administración de la realidad, me dices si tienes algún problema con el micrófono, porque sin querer lo agarro. Entonces me dices, acabamos de publicar este artículo que es sobre la cueva de Platón, que es una alegoría. Se supone que la cueva de Platón, el pasaje de la República donde Platón comunica esta alegoría, es el pasaje más citado y comentado en toda la historia de la filosofía. ¿Y qué creen? El tema de la cueva de Platón es la administración de la realidad. ¿Ok? Y Platón lo que hace en la República es que diseña un estado totalitario, que en su opinión es perfecto, no puede haber revolución. Y eso es lo que él estaba tratando de impedir. Y en la escuela, a los chavos nunca les explican eso. Los chavos salen de la universidad pensando que Platón compartía sus valores, porque les dicen que los griegos y los romanos eran maravillosos y que les debemos todos los valores que nosotros atesoramos en el occidente moderno: la libertad, la democracia, la hermandad, la tolerancia, la pluralidad, todas esas cosas que defendemos como nuestras, como propias de occidente moderno, supuestamente las heredamos de los griegos y de los romanos. Eso es lo que nos dicen en la escuela. Entonces, cuando te están dice y dice todo eso, y nunca te explican que en realidad esos valores que produjeron la democracia moderna vienen de la tradición judeocristiana, ¿no? Cuando no te explican eso y te están ensalzando todo el tiempo a los griegos y a los romanos, entonces tú lees Platón y el prof te está diciendo que la república es maravilloso y es brillante y que no sé qué, y como Platón dice que está diseñando un sistema que es que para la cooperación y demás, porque así habla Platón, para tener un sistema en donde todo el mundo coopera, eso es lo que él dice, te cuesta trabajo darte cuenta que lo que está diseñando Platón es un sistema totalitario. Entonces, el pasaje más comentado de toda la historia de la filosofía, que es sobre la administración de la realidad, se utiliza para administrarnos la realidad y ponérnosla de cabeza. ¿Ok? Porque nos dicen que los nazis de la antigüedad, los griegos y los romanos, por platicarles muy rápido, los griegos en Atenas, que se supone que es la democracia radical de la antigüedad clásica, ¿no? En Atenas había 400,000 esclavos, según el censo de Demetrio de Falero en el siglo IV antes de Jesús. 400,000 esclavos. ¿Cuántos ciudadanos había? 21,000. ¿Ok? Esa es la democracia ateniense. Y los oprimían con una crueldad infinita, infinita. ¿No se está oyendo nada? ¿Ves? Te dije. Pongámoslo atrás. Venga, lo dejamos aquí. Sí. Ahí está. Listo. ¿Tengo que repetir algo? Bueno. Entonces, se me fue el avión. Con los romanos. Sí, entonces con los esclavos los griegos eran increíblemente crueles, tenían inclusive campos de muerte. O sea, hasta en eso se parecen a los nazis. Las minas de Labrio al sur de Atenas eran minas de plata, de donde sacaban muchísima riqueza
los atenienses, era muy importante para la economía ateniense, todas esas minas, y ahí trabajaban decenas de miles de esclavos, los trabajaban a muerte. Eso eran los atenienses. Y luego los romanos, tantito peores, ellos creían que era como ir al cine para nosotros, ¿no? Que a un esclavo lo tiraran ahí en el estadio para que se lo comiera un león, o poner a 2 esclavos a pelear a muerte. Ellos pensaban que esto era entretenimiento. Estas eran sociedades gobernadas por psicópatas. Y lo peor de todo es que todo esto se sabe. Está perfectamente bien documentado, y nuestros profes en las universidades tienen que confesarlo. Pues sí, tenían gladiadores y aventaban a los esclavos ahí a que se los comiera un león. Y nos lo tienen que decir. Y de todas maneras, al mismo tiempo nos están dando este discurso de que estos psicópatas supuestamente eran demócratas y que a ellos les tenemos que agradecer el sistema de valores que produjo el mundo occidental moderno. Mentira. El mundo occidental moderno es una consecuencia de amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento Levítico 19:18, que el rabino Gilel el Viejo, el más importante en toda la historia de la jurisprudencia judía, porque él la inicia. Este es el mandamiento que, según Gilel, es el que genera toda la Torá, toda la base filosófica, legal y política de la tradición judía. ¿Ok? Y bueno, pues no puedes tener democracia antes de amar a tu prójimo como a ti mismo. No puede haber. Si hay prójimos que son inferiores a ti, pues no vas a compartir el gobierno con ellos. Entonces, hasta que no somos todos iguales bajo los ojos de Dios, no podemos ser iguales bajo la ley. La democracia moderna no viene de los grecorromanos, viene de la tradición judeo-cristiana. Y bueno, eso es nada más para incitarlos a que vean este artículo y que se empiecen a empapar de cómo nos han administrado la realidad histórica de Occidente. Nos la han puesto exactamente de cabeza. Nos han dicho que los fascistas eran demócratas. Esta es una definición de la locura que se le atribuye a Einstein. Nadie ha podido documentar que Einstein jamás dijera esto, pero entiendo por qué se le atribuyen a Einstein, porque es una muy buena definición de la locura. Dice: locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando cada vez un resultado distinto al que siempre obtienes. Sí, porque la locura es desprenderse de la realidad, ¿cierto? Esa es la definición de la locura, es no poder hacer contacto con la realidad. Entonces, si tú estás haciendo lo mismo, cada vez haces lo mismo, obtienes un resultado, obtienes siempre el mismo resultado, vuelves a hacer lo mismo y cada vez crees que va a suceder algo distinto, pues no estás haciendo contacto con la realidad. Eres incapaz de aprender de la evidencia de tu propia experiencia, ¿no? Entonces, esta es una muy buena definición de la locura. Otra manera de decirlo es que estás regresando siempre a la misma teoría, que no predice nada. Porque lo que sucede, tú siempre haces lo mismo y lo que sucede siempre te sorprende, a pesar de que el resultado siempre es igual, ¿no? Entonces, otra manera de decir esto es que la locura es regresar siempre a la misma teoría, que nunca predice el futuro. Entonces, ¿por qué sigues con esa teoría? La racionalidad es lo opuesto. La racionalidad científica es, si algo que tú creías que era imposible sucede, pues no te regresas a la misma teoría. O sea, si tu teoría no predijo lo que sucedió, y todavía peor, tu teoría dice que lo que sucedió era imposible, pues obviamente tienes la teoría equivocada. Y lo que tienes que hacer es, por lo menos, considerar la teoría de tu prójimo, que sí predijo lo que ya sucedió, como mínimo. No quiere decir que tu prójimo necesariamente tenga la razón en todo, ni que su teoría sea la buena. Es posible que haya atinado por suerte. Pero como mínimo, si tú tienes un prójimo que sí predijo lo que ya pasó, como mínimo, la responsabilidad racional y científica es echarle ojo a su teoría. Como mínimo. Eso es racional. Bueno, ¿y qué es un modelo teórico?
Un modelo teórico es un sistema de hipótesis articuladas. ¿Ok? Entonces, un modelo es una representación que tú haces de algún pedazo del universo con una serie de hipótesis que están todas relacionadas. Y entonces tú dices, yo creo que el mundo funciona así y asado y tengo estos supuestos y estas hipótesis, ese es tu modelo. Y con eso, con esa comprensión del mundo que tienes en tu cabeza, tú predices lo que crees que va a suceder. ¿Ok? Bueno, mucha gente está ahorita muy sorprendida, muy asombrada, porque lo que acaba de suceder no les cuadra con lo que ellos pensaban que era el mundo. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Recientemente, jalé otra vez el cable. ¿Se oye? Sí, todo funciona, perdón. En los últimos días, y me apresuré a hacer estas láminas porque lo que sucedió en los últimos días es perfecto para nosotros, ha habido unas protestas, como ustedes saben, en Irán, tremendas, y ya se volvió violenta la respuesta de los ayatolás contra los que se manifiestan y protestan. Y entonces Trump sale y dice, si los ayatolás continúan matando a la gente que está protestando, va a haber balazos. No, me voy a involucrar y les vamos a dar su merecido a los ayatolás, ¿no? Empezó a hacer sus amenazas que ya las hemos escuchado antes. ¿Qué sucedió? Aquí está una noticia en español diciendo lo mismo. ¿Qué sucedió? Fíjense, aquí están diciendo, en lo que subrayo, dice: Donald Trump ha señalado que Estados Unidos se está echando para atrás de una intervención militar en Irán, diciendo que ya está bajando la matanza de manifestantes. ¿Ok? Entonces primero amenazó, dijo, si continúan matando manifestantes, me voy a meter, va a haber trancazos. Mataron más manifestantes y ¿qué dijo Trump? Bueno, pero ya son menos, ya está bajando, yo creo que no vamos a meter las manos, ya está bajando. Y luego dijo, bueno, ya se acabó, me dijeron, esto fue lo que literal dijo, me dijeron que ya se acabó. Entonces, lo que está diciendo es que ya no se va a meter. Porque la periodista empezó a decir, porque si se lo está diciendo el régimen iraní, ¿no? Y obviamente el final de esa pregunta iba a ser, no entendemos por qué les cree, ¿no? O sea, eso es lo que iba a decir la periodista. Y Trump, cuando ella dice, porque si se lo está diciendo el régimen iraní, y ahí la interrumpe Trump, y le dice, no, pero nos dijeron que ya no, y entonces le vuelven a preguntar, ¿pero quién les dijo? Fuentes confiables nos dijeron. Ahora piensen, ¿quién le puede decir a Trump que siempre no va a haber ejecuciones? Los únicos que pueden decirle eso a Trump son los ayatolás. Los manifestantes no le van a decir a Trump, oye, ya no vengas a quitarnos a los ayatolás de encima, porfas, ya no, porque nos dijeron que siempre no van a ejecutar. Claro que ellos no van a decir eso. Entonces, los únicos que le pudieron haber dicho a Trump que siempre no, ya no van a ejecutar a nadie, son los mismos ayatolás, ¿no? Entonces, la gente está sorprendida, está asombrada de ver que Trump hace estas amenazas y luego no se mueve cuando se cumplen las condiciones de su amenaza, ¿no? Entonces dice, si se ponen a matar gente, voy a entrar. Se ponen a matar gente y luego dice, bueno, pero ya bajó y siempre no van a ejecutar, no me voy a mover. Caray, tan macho que se oía Trump, ¿qué pasó aquí? Eso asombra. Y también asombra porque la gente tiene en su cabeza este modelo. Este es el modelo que la gente tiene en la cabeza. Ellos piensan, o ustedes piensan, o casi todo mundo piensa, que los gobernantes de Estados Unidos son aliados de Israel y enemigos de los gobernantes iraníes. Y entonces lo que ellos siempre se imaginan que va a pasar es que Estados Unidos e Israel juntos, o Estados Unidos usando a Israel, le va a partir toda la madre a los iraníes. Eso es lo que la gente siempre cree que va a pasar. Entonces siempre que no pasa, como acaba de suceder,
se quedan muy asombrados, sobre todo porque desde el punto de vista de la excusa material que necesitaría un presidente gringo, pues parece ser que abundan excusas, ¿no? Los iraníes todo el tiempo están haciendo cosas que Trump podría utilizar como una excusa bélica perfecta, ¿no? Como ahorita. A ver, sabemos que los gobernantes gringos no necesitan... A ver, cuando no tienen nada lo inventan. Cuando quisieron quitar al gobierno de Irak, dijeron que había armas de destrucción masiva y luego resultó que no encontraron nada. Esa es la historia oficial. Entonces, no es como que sí necesitan una verdadera excusa. Si no la tienen, la inventan. O utilizan la excusa más delgada posible cuando es lo único que tienen, como en Panamá. ¿Cierto? Cuando quitaron a Noriega, en Panamá, ¿qué dijeron? ¿Cuál fue ¿Alguien se acuerda cuál fue la razón para el ataque gringo? ¿Alguien se acuerda? Porque Noriega era un narcotraficante. Sí, pero dijeron eso, pero la razón que dieron como legal para quitar a Noriega, ¿El canal de Panamá? no, no, se había muerto un soldado gringo, uno, en un retén panameño, que por supuesto no fue un acto de Estado, aunque lo interpretáramos como un acto de total dolo de la parte de la gente que estaba, de los policías que estaban en ese retén, ¿no? Aún bajo esa interpretación, pues no es un acto de Estado, es un evento de bajo nivel esporádico, ¿no? No era un acto de guerra. Un soldado. Y ahora con Maduro, ni eso, ¿ok? No pueden decir ni un soldado, no pueden decir nada. Lo único que pueden decir es esto que dijo usted, que Maduro es un narcotraficante. Pero que alguien sea un narcotraficante en el derecho internacional, en la Carta de la ONU, no justifica una acción bélica, no existe tal justificación. Entonces, lo que asombra es que, siendo que los presidentes gringos quitan gobernantes cuando se les da la gana, con las excusas más delgadas posibles, y cuando no hay excusa la inventan, si se supone que son enemigos de los iraníes, ¿por qué llevamos medio siglo desde la yihad de Ayatollah Khomeini y nunca los quitan del poder? Eso a la gente le asombra porque tienen este modelo en la cabeza, ¿ok? Y se acuerdan de la revolución iraní. Esta es una de las razones por las cuales la gente cree que los gobernantes gringos y los gobernantes iraníes son enemigos. ¿Se acuerdan de la revolución iraní, que fue muy dramática, cuando sube Ayatollah Khomeini al poder y se trepan los estudiantes que apoyaban a Khomeini, se brincan la barda de la embajada estadounidense y toman de rehenes a todo el personal de la embajada? Esto fue muy dramático. Yo me acuerdo, yo era niño cuando esto sucedió, tenía yo 10 años, y yo me acuerdo de ver esto en la tele. Era tremendamente dramático y muy convincente porque el presidente gringo decía, los iraníes, los nuevos iraníes son unos terroristas, y los otros gritaban de regreso, tú eres gran Satanás, y todo ese discurso era muy impresionante, ¿no? Y decían, muerte a Estados Unidos, muerte a Estados Unidos. Lo decían en las calles con el puño en el aire. Entonces, pues la impresión que tú te llevas es, pues sí, han de ser enemigos, ¿no? Y por eso es esta testarudez teórica, ¿no? Cada vez que hay una oportunidad de hacer un cambio de régimen en Irán, no sucede. ¿A quién sí lo quitaron? Al enemigo de Irán, a Irak. Irak era el rival de Irán, y le fueron a hacer el favor a Irán de quitar a su rival, y de hecho Irak ahora es la provincia occidental de Irán. Irán controla Irak. Ese fue un regalo de la invasión estadounidense de Irak, ¿no? A ese sí lo quitaron, a Irán no, ¿no? Entonces, como tenemos este modelo en la cabeza, ¿no? Pase lo que pase, ese nunca desaparece, porque nos estamos fijando en lo que la gente dice y no en lo que los gobernantes hacen. Entonces, a pesar de que nunca quitan a los iraníes,
siempre pensamos, bueno, esta vez, ahora sí ya viene el ataque contra Irán. Cada vez que se calienta un poco el discurso y las acusaciones y sucede algo interesante en Oriente Medio y parece que se están gritando, y ahora sí ya viene el ataque contra Irán, y luego nada. Llevamos medio siglo así. En el año de 2006 yo ya tenía mi modelo armado y justamente en 2006 hubo uno de estos momentos en los que toda la prensa se pone a decir que ya viene el ataque contra Irán. Toda la prensa estaba diciendo, porque estaba durísimo el intercambio de insultos y bla, bla, bla. Y entonces yo dije, bueno, yo ya tengo mi modelo armado, yo no creo que el mundo funcione así. Dije, ya tengo que sacar el cuello, voy a hacer mi predicción. Y entonces yo publiqué este artículo que ustedes pueden ir a leer y dije, no, el gobierno de Estados Unidos no va a atacar a Irán, no lo va a atacar ahorita, no lo va a atacar nunca. Dije, salvo, solamente hay una condición bajo la cual Estados Unidos atacaría a Irán. Solamente que el ataque contra Irán perjudique a Israel. Esa es la única condición en la que, según mi modelo, Estados Unidos atacaría a Irán. ¿Okay? ¿Por qué pensaba yo esto? Porque yo me estaba fijando en cosas como el Irán-Contra. Ya no se van a acordar porque ya nadie habla del Irán-Contra. Ha habido un silencio total, de ultratumba, de años sobre el Irán-Contra. Entonces, tú le preguntas ahora a los chavos en las universidades, inclusive en los departamentos de Relaciones Internacionales, que son los que deberían de saber algo de Irán-Contra, nadie se acuerda. ¿Okay? Yo los entrevistaba cuando yo estaba en el ITAM. Nadie sabe del Irán-Contra. Este es uno de los escándalos más impresionantes de toda la historia, porque inmediatamente después de que sube al poder el Ayatollah Khomeini con su revolución yihadista en Irán, Ronald Reagan empezó a enviar armas en secreto al Ayatollah Khomeini, que se suponía que era su peor enemigo, el terrorista que quiere destruir Estados Unidos. Nos enteramos en 1986 que en secreto estaba enviando Ronald Reagan miles de millones de dólares al año en armamento al Ayatollah Khomeini. Fue un escandalazo. La gente especulaba si se le iba a hacer juicio político a Ronald Reagan, si iba a renunciar, si le iba a pasar lo que a Nixon. De ese tamaño fue. ¿Qué dijo el gobierno de Estados Unidos? Pues administró la realidad, por supuesto. Entonces, lo que salieron a decir es, no, es que lo que pasa es que el Hezbollah, que es una creación de la Guardia Revolucionaria iraní de Khomeini, que está en Líbano, secuestró a unos ciudadanos estadounidenses. Entonces, pues, pobrecitos. Entonces, sí, lo que hicimos está mal, pero teníamos buenas intenciones. Lo que hicimos, dijo Reagan, fue que le enviamos miles de millones de dólares en armas a Khomeini para con eso rogarle que por favor le pidiera al Hezbollah que si podía soltar a los rehenes en Líbano. Absurdo. Nos dan a tole con el dedo. El hecho de que esto se haya pronunciado siquiera en público por el presidente de Estados Unidos, dejen ustedes ya a un lado que la gente lo terminó creyendo. El simple hecho de que se atrevieran a decir esto desde el púlpito de la Casa Blanca ya demuestra que la civilización occidental ha sido lobotomizada. La gente no puede razonar sobre esto. Ya estamos en el mundo de Orwell, empapados, no podemos razonar, porque obviamente que es absurdo que el presidente de la superpotencia mundial le envíe miles de millones de dólares en armamento a una potencia de séptima, que es Irán, que porque tomaron a un puñado de rehenes en Líbano, otra vez me lo quité, soy incorregible. Ok. Entonces era absurdo de entrada, pero ¿qué creen? Ni siquiera puede ser cierto, porque al primer rehén lo tomaron en 1982 en Líbano, el Hezbollah. ¿Y qué creen? La decisión de empezar a enviar armas a Khomeini
fue en 81. El primer envío de armas para Jomeini fue en 81. No había un solo rehén en Líbano. O sea que la decisión de armar a Jomeini no tuvo nada que ver con liberar rehenes. Fue un cuento lo que nos dijeron. Eso se documentó después, se documentó que empezaron en 1981, se documentó después en 91. ¿Ok? Bueno, entonces, el principio que yo defiendo es que no hay que fijarse en lo que los gobernantes dicen, porque el objetivo de un gobernante, de un político, cuando agarra el micrófono para decirnos algo en la tele, no es informarnos. No nos están informando de nada. Ellos agarran el micrófono para producir un efecto. No están a nuestro servicio, nos están manipulando. Entonces, o por lo menos tenemos que aceptar que la posibilidad de que nos estén manipulando siempre está ahí, y con eso basta, ¿ok? Porque si esa posibilidad existe, entonces lo que tenemos que hacer, porque no les cuesta nada, ¿cierto? Hablar, lo que yo estoy haciendo ahorita, me cuesta 3 calorías. Decir que soy un santo no me cuesta nada, miren, soy un santo. No me cuesta nada. Entonces, la gente puede representarse a sí misma y representar muchas cosas hablando sin ningún costo. Lo que cuesta miles de millones de dólares, ¿qué creen? Son miles de millones de dólares. Eso es lo que cuestan miles de millones de dólares. Cuestan miles de millones de dólares. En eso nos tenemos que fijar. Nos tenemos que fijar dónde esta gente se gasta miles de millones de dólares. Porque esa es la señal de lo que realmente les importa. Sus valores, sus intereses, sus metas se reflejan en donde ellos pagan, no donde hablan. Entonces hay que fijarse en lo que hacen para producir un modelo correcto del mundo. Y con base en los miles de millones de dólares que Ronald Reagan y George Bush enviaron al Ayatollah Jomeini, no con sus declaraciones de quién es su enemigo y quién es supuestamente su amigo, sino con base en esos miles de millones de dólares, se puede construir este modelo, en donde los gobernantes de Estados Unidos son enemigos de Israel y utilizan a Irán para tratar de destruir a Israel. Y si ese es el modelo que tú tienes en tu cabeza, entonces nada de lo que acaba de suceder en los últimos días te sorprende. Hubieras podido predecir, igual que yo, que Trump, por supuesto, no iba a ir a quitar a los ayatolás, sino que iba a tratar de buscar la forma de protegerlos. Aunque fuera absurdo, porque Trump terminó diciendo algo absurdo, que inclusive los periodistas lobotomizados o pagados que van y le hacen preguntas a Trump, inclusive ellos no tuvieron que hacer la pregunta obvia. Oye, ¿y quién te dijo que no los van a ejecutar? Es absurdo lo que está diciendo Trump, pero lo tiene que decir algo, porque lo que no puede hacer es quitar a los ayatolás, los necesita para destruir a Israel. Eso es lo que dice mi modelo. ¿Ok? Y si tienes este modelo, también te avientas la predicción que yo me aventé en 2006, que fue muy acertada, que decía, no, Estados Unidos no va a atacar a Irán. Y también dije que Estados Unidos solamente atacaría a Irán si eso perjudicaba a Israel. Y esa predicción también se cumplió. Se cumplió en la guerra de los 12 días. ¿Ok? Porque en la guerra de los 12 días, ¿qué estaba sucediendo? Israel estaba destruyendo a Irán. Y fácil. Irán no tenía defensas aéreas. Israel estaba operando libremente sobre el espacio aéreo de Irán. Faltaban horas para que cayera el régimen de los ayatolás. Y entonces, ¿qué hizo Trump? Se apresuró a tirar 3 bombas. Y ya que las tiró, dijo, ahí muere. O sea, entró como cobeligerante con Israel para tomar el control narrativo y diplomático de la guerra. Y después de que tiró sus bombas, dijo, ahí muere. Se acabó. Si yo le estoy partiendo la madre a Juan y Daniel entra a separarnos, ¿a quién está protegiendo? A Juan. Si yo le estoy partiendo la madre a Juan y Daniel nos separa, ¿está protegiendo a Juan? Bueno, pues eso fue lo que pasó. Israel le está partiendo la madre a Irán. Y Trump entró a detener.
ese conflicto. ¿A quién salvó? A los ayatolás. Estaban a horas de perder el régimen. Es obvio por lo que está pasando ahorita, que faltaban horas. Y Trump los salvó. Y otra vez los está salvando, porque está haciendo todo lo posible por resistir la presión de entrar a ayudar a los iraníes contra los ayatolás, aunque tenga que decir absurdos. Lo mismo dije en el caso venezolano. ¿Okay? Este es mi artículo que acabo de publicar sobre Venezuela. En el momento en que sucedió lo de Venezuela, publiqué este artículo y dije: quienes celebran la captura de Nicolás Maduro, me temo, serán decepcionados. Trump va a juzgar a un hombre que grita a sus seguidores que el difunto Hugo Chávez se le aparece en forma de pajarito. ¿Se acuerdan de eso? Este hombre necesita atención médica, no un tribunal. Cuesta creer que este loco se haya encargado realmente de algo. Los verdaderos dictadores, los que movían los hilos de Maduro, los que destruyeron Venezuela mientras él cosechaba aplausos y denuncias, son Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez. Y esos siguen en el poder. Trump los dejó a cargo. ¿Y qué creen que acaba de declarar Trump? Porque la gente decía: ay, ahora sí, va a haber democracia en Venezuela y regresa la libertad. Esto es lo que acaba de decir Trump. Trump habla con Delcy Rodríguez por teléfono, cito: es una persona estupenda, trabajamos muy bien con ella, termina cita. Delcy no se va, no fue a eso Trump, puro cuento. ¿Okay? Entonces, este modelo que sí predice el futuro, lo deben de tomar en cuenta. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero tienen que por lo menos echarle ojo a mi modelo, porque ya van muchos años de atinarle casi a todo. ¿Ok? Entonces, pues en una de esas tengo el modelo correcto del mundo. Sería una locura que no lo consideraran, sobre todo si nuestro futuro está en peligro por no haber puesto atención a cómo realmente funciona el sistema. Entonces, este modelo ya lo convertí no nada más en un modelo de lo que pasa ahorita, sino de lo que ha sido la historia occidental los últimos 2500 años. Occidente, como lo entendemos, como una civilización judeocristiana, tiene más o menos 2500 años. Y eso es lo que yo recorro en mi serie de libros. Como les dije, van 5 publicados, que ya van a salir en papel, y la predicción que yo hice en esta serie, lo publiqué en 2013, es que venía otro holocausto. Y dije que iba a suceder en Israel. ¿Okay? La siguiente gran matanza de judíos, dije, va a ser en Israel. Y todo el mundo me dijo: ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Cómo? ¿Cómo otra matanza de judíos? Eso ya se acabó, ya estamos del otro lado, el mundo ya cambió, ya no es tan antisemita. Y además, ¿cómo en Israel? ¿Cómo crees? Israel está fuertísimo, tiene uno de los mejores ejércitos del mundo, ha ganado todas sus guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les decía: bueno, pero es que ustedes no entienden cómo funciona el mundo. No tiene ninguna importancia que los judíos tengan su propio Estado, porque el enemigo es la superpotencia mundial. Israel no tiene cómo defenderse de Estados Unidos. La siguiente matanza va a ser en Israel. Y 10 años después de mi predicción, sucedió el 7 de octubre de 2023. La peor matanza de judíos desde el Holocausto. ¿En dónde? En Israel. Donde se suponía que era imposible. Entonces, cuando lo que es imposible, según tu teoría, sucede, échale ojo a la teoría de tu prójimo. Porque tienes una mala teoría. Si sucedió lo que tú creías que era imposible, ya sabes que tienes una mala teoría. ¿Ok? Entonces, lo que explico en mi serie de libros está fincado sobre la observación de que la gran matanza de judíos es el fenómeno sociológico más estable y recurrente de la historia occidental. Hay una gran matanza de judíos casi cada siglo durante 2500 años. Entonces, tampoco tienes que ser un genio. La predicción menos arriesgada para un historiador de Occidente para el siglo XXI
era que en el siglo XXI iba a haber otra gran matanza de judíos. No hace falta ser un genio, hace falta nada más voltear para atrás a ver los siglos anteriores. A ver, ¿cómo hacemos? En la mañana, ¿alguien se sorprende de que salga el sol? Pues no, el sol salió ayer, antier, etc. Entonces tu predicción para el siguiente día es obvia, va a salir el sol, claro. ¿Qué va a pasar el siguiente siglo? Una gran matanza de judíos. ¿Por qué? Porque sucedió en el siglo XX, en el XIX, en el XVIII, etc. No hace falta ser un genio, ¿ok? Es el fenómeno sociológico más estable y recurrente de la civilización occidental. Todo cambia a lo largo de 2500 años, la política, la cultura, la economía, la religión, la organización, todo cambia y cada siglo volvemos a matar judíos en números escalofriantes. ¿Por qué? Porque las estructuras que producen estas grandes matanzas de judíos se repiten siglo con siglo con siglo, se reproducen, se retransmiten. Las instituciones y las clases gobernantes que organizan estas grandes matanzas de judíos, ahí están siglo con siglo con siglo. Y eso es lo que yo describo en mi serie de libros. Bueno, pues entonces yo hice esa predicción, desgraciadamente se cumplió. Yo publiqué mi libro como un esfuerzo de anular mi predicción. Entonces mi idea era, bueno, si yo predigo esto y todo el mundo lee mi libro y entienden el modelo, entonces lo podemos detener. Porque las grandes matanzas de judíos requieren que nos administren la realidad. Si todo el mundo entiende el modelo que yo estoy explicando, ya no lo pueden hacer. Por eso nos administran la realidad. Por eso a través del sistema de medios y de universidades nos lavan el coco y nos hacen vivir en un universo que no es el real. De otra manera no pueden matar a los judíos. Lo mismo hicieron la vez pasada con los nazis. Se distribuyó en todo Occidente una propaganda que se llamaba los protocolos de los sabios de Sion, que afirmaba que los judíos en secreto eran una gran conspiración clandestina que tenía las riendas de todas las instituciones de Occidente y que iban a usar ese gran poder clandestino para destruir a los cristianos. Y le voltearon el mundo de cabeza a la gente. Les dijeron que la gente más vulnerable de toda la historia de Occidente era supuestamente la más poderosa. Y la gente lo creyó. Porque la gente cree cualquier absurdo si lo repiten todas las instituciones que ellos respetan. Las instituciones de los medios y de las universidades, las que crean significado. Todo el mundo lo creyó. Por eso el continente entero colaboró con la destrucción del pueblo judío europeo. Y estamos otra vez llegando a la misma coyuntura, o más bien ya estamos ahí. Ahora, cuando yo hice mi predicción, estas eran las objeciones, como ya les dije. Pero si esto no es cierto, todo se cae. Si Estados Unidos no es un aliado de Israel, como tanta gente cree, todo se cae. Cuando ganó Trump, la primera vez, me apuré a predecir que su gestión sería muy dañina para Israel. Y cuando lo volvieron a elegir, lo volví a hacer. Este es el artículo que yo publiqué, fíjense en la fecha, diciembre 23 de 2004, antes de que tomara posesión, para que nadie me pueda decir que yo estoy hablando post facto. ¿Okay? Yo saco el cuello, porque yo sé que mi modelo sí describe el mundo. ¿Okay? Entonces yo dije, la gestión de Trump, porque todo mundo que es pro-israelí estaba fascinado con el triunfo de Trump. Ahora sí, ya tenemos a nuestro gallo en la Casa Blanca, va a defender a Israel, le va a dar crán a los yihadistas, qué alivio, que ya no está Biden, ya no está Obama, se salvó Israel. Pero yo predije lo contrario. ¿Por qué? Porque yo me estoy fijando en lo que hace Trump, que es lo que yo explico en esa serie de artículos, no en lo que dice. Vamos a ver qué es lo que hace. Voy a recorrer rápidamente las fronteras de Israel para resumir rápidamente lo que han sido las políticas de Trump en cada una de las fronteras de Israel a lo largo del año 2025. Empecemos con Líbano.
En Líbano, desde el año 2006, Estados Unidos ha enviado $3,000 millones a las Fuerzas Armadas libanesas. No, eso no todo es Trump, obviamente. Esto es desde 2006. Pero Trump es totalmente consistente con esta política. Ahora, es importante entender lo que es esta política. Entonces, cuando tú lees el periódico, te dicen que Trump, bueno, no Trump, todos los presidentes gringos desde 2006 están enviando muchísimo dinero a las Fuerzas Armadas libanesas y armamento. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues hay que describir Líbano. Las Fuerzas Armadas libanesas no son las Fuerzas Armadas libanesas. Son una sucursal de Hezbollah. Desde hace mucho. Hezbollah es el que controla el Líbano. Hezbollah controla las relaciones internacionales del Líbano y las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando Estados Unidos envía armamento a las Fuerzas Armadas libanesas, se las está enviando a Hezbollah. Si lo sé yo, lo saben ellos. Claro que ellos entienden qué es Líbano, ¿no? Hezbollah durante todo este tiempo no ha hecho más que incrementar su poder sobre las Fuerzas Armadas libanesas. Se le ha visto en público presumiendo armamento estadounidense que fue enviado a las FAL. Hemos visto a Hezbollah y las FAL actuando juntos, operando juntos. Se ha documentado que hay soldados y oficiales de las FAL que son miembros de Hezbollah y las Fuerzas Armadas libanesas no entran en donde Hezbollah no da permiso. Entonces, está clarísimo. Y Trump no es distinto. Entonces, Trump toma el poder a principios de 2025 y en Líbano lo que hizo fue que insistió, y aquí siempre hago hincapié en esto, porque los gobernantes israelíes no están obligados a hacer lo que diga el presidente de Estados Unidos. ¿Okay? A la gente se le olvida esto. Creen que creen que es normal que el presidente de Estados Unidos le diga al primer ministro israelí lo que tiene que hacer y que es normal que el primer ministro israelí siempre haga lo que dice el presidente gringo. Eso no es normal, eso no tiene ningún sentido. El primer ministro de Israel está ahí para defender a los israelíes, no para ser el sirviente del presidente de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, nada más quiero hacer hincapié en eso. Pero así es como sucede. Entonces, ¿ya pasó una hora? Perfecto, me apuro. Entonces, el presidente Trump le dice a Netanyahu, en Líbano, te detienes. Porque ¿qué estaba pasando? Fue la operación de los Vipers, ¿se acuerdan? La operación de los walkie-talkies y la destrucción del búnker de Nasrallah, cuando descabezaron a Hezbollah, unas cosas impresionantes. Y entonces los israelíes estaban avanzando rápido sobre el terreno, liberando Líbano. Hezbollah se estaba arrugando a una velocidad verdaderamente asombrosa. Todo el mundo estaba asombrado de la velocidad con la que se colapsó Hezbollah. Y en ese instante entra Trump a salvarlos. Y le dice a Netanyahu, te detienes. Y Netanyahu, siempre obediente, claro que sí, se detiene. Y luego Trump envía a Tom Barrack, su negociador para Oriente Medio, y arma un acuerdo de cese al fuego. Y la estructura del acuerdo es que el Líbano tiene que presentar un papelito, que no significa nada, en el que el Líbano presenta su supuesto plan para desarmar a Hezbollah. Llevamos años del gobierno libanés presentando planes dizque para desarmar a Hezbollah, que por supuesto no sucede nunca porque ellos son Hezbollah, ¿no? Entonces, otra vez Tom Barrack dice, bueno, entonces el gobierno de Líbano va a presentar un plan para desarmar a Hezbollah. Presentan su papelito, que no te sirve ni para ir al baño, y entonces Tom Barrack se voltea con los israelíes y les dice, bueno, el Líbano ya cumplió, ahora ustedes sálganse del Líbano. Ese es el gobierno de Trump. Más de $3,000 millones en armamento estadounidense para Hezbollah. Bueno, eso es Líbano, pasemos a Siria. Ilumino a Siria y a Turquía juntos porque el nuevo gobierno de Siria, gobierno entre comillas, es un gobierno de ISIS. El gobernante al-Jolani o al-Shara es uno de los
casi fundadores de ISIS. Bueno, es el fundador de Al-Qaeda en Siria. Al-Qaeda en Irak es lo que se convirtió en ISIS, y al-Baghdadi, el jefe de ISIS, lo mandó al Jolani a que fundara la rama del movimiento en Siria. Luego se pelearon, pero no se pelearon porque tuvieran diferencias ideológicas. Lo que pasa es que al-Jolani no quería ser el sirviente de al-Baghdadi, pero es la misma ideología. Entonces a Siria ahora la gobierna ISIS, que tiene un padrino muy importante en el gobierno turco de Erdogan. Y Trump insistió, porque estaba pasando lo mismo en Siria. Entonces, con la caída de Assad y todo el relajo que se hizo en Siria, a la hora de estos trancazos estaba al-Jolani tuvo gracias al ataque de Israel en Líbano, porque hay muchas fuerzas a ver, les tengo que explicar la geopolítica de esto. Hay muchas fuerzas de Hezbollah, o había adentro de Siria, ¿okay? Muchas, no nada más en Líbano, en Siria también, porque eran aliados de Assad, Hafez al-Assad, y entonces estaban en Siria protegiendo el régimen de Assad, porque este es el eje iraní, ¿okay? Assad, Irán, Hezbollah, todo es el mismo eje. Entonces había mucho Hezbollah en Siria. Cuando Israel está arrasando con Hezbollah en Líbano, muchas posiciones de Hezbollah en Siria se movieron para ir a Líbano a apoyar a Hezbollah en Líbano, y otras también se desplazaron de donde estaban, porque los israelíes también estaban bombardeando posiciones de Hezbollah en Siria. Y en ese movimiento de piezas se le abre un camino al Jolani para que se vaya hasta Damasco, y en todo ese desorden los israelíes aprovecharon para invadir Siria y estaban liberando Siria. Iban hechos la raya hacia el norte, y apoyados por los drusos en el sur, podrían haber subido hasta el norte para unirse con los kurdos rojavanos en el norte, que no solamente son demócratas, son libertarios, y con ellos podrían haber liberado toda Siria y crear una Siria democrática. Los rojavanos han estado protegiendo a todas las minorías, emanciparon a las mujeres kurdas, son una cosa increíble. Pues no, entró Trump a decir cese al fuego para los israelíes, Netanyahu obediente como siempre, y Donald Trump luego va a entrevistarse con al-Jolani en Riyadh y lo reconoce como el nuevo gobierno, y además anuncia que va a levantar las sanciones que había contra Siria. O sea, ahora que ISIS, se suponía que Trump era el gran enemigo de ISIS, ¿se acuerdan? Él era supuestamente el que derrotó a ISIS, obviamente no. Pero eso es lo que nos decía, que él era el gran enemigo de ISIS. Bueno, pues ahí lo tienen, normalizando relaciones con Siria, ahora que la gobierna ISIS, y eliminando las sanciones contra Siria. ¿Qué hay de Turquía? Felicita a Erdogan por su papel en Siria. ¿Cuál es el papel en Siria de Erdogan? Es ayudar a instalar a ISIS en Siria. Y le va a vender los aviones que quiere Turquía, que le van a dar casi paridad aérea con Israel. Justo cuando Erdogan está diciendo que quiere conquistar Israel. ¿Ok? Ha estado amenazando con atacar a Israel, está diciendo que Jerusalén le pertenece a Turquía, es un argumento otomano. Luego están Irak e Irán. En la guerra, ya les platiqué la guerra de los 12 días, me voy a ir más rápido aquí porque ya se los conté. Me faltó un detalle cuando lo estábamos platicando, que es que Trump, así como ahorita emitió amenazas contra los ayatolás, en la guerra de los 12 días hizo lo mismo. Cuando tiró sus 3 bombas, dijo, bueno, y si los iraníes me contestan, vamos a destruir Irán. Y emitió una amenaza con mayúsculas, como es él, muy histriónico, ¿no? Cualquier represalia de Irán contra los Estados Unidos de América será contestada con fuerza mucho mayor a lo que se vio esta noche. ¿Y qué pasó? Que Irán, por su política interna, tenía que contestar. Entonces aventaron algunos misiles contra posiciones estadounidenses. Les avisaron primero, oye, ahí va el misil, salte. Contra posiciones en Qatar y en Irak, gringas. Y Trump no cumplió su amenaza, otra vez. Se aguantó. Porque si no se aguantaba, no podía imponer el cese al fuego sobre los israelíes.
Eso es lo que dice mi modelo. Entonces, a pesar de que acabó en una posición absurda, no le contestó a los iraníes. Porque si le contesta a los israelíes tienen luz verde para regresar al ataque y ahora sí acabar con los ayatolás. Entonces aguantó. Ahora, Irak, como les decía yo, gracias a la invasión gringa de Irak, Irak ahora es la provincia occidental de Irán, pero Estados Unidos hace como si Irak fuera independiente, finge que Irak es independiente, y entonces al año envían miles de millones de dólares en armamento a los iraquíes, que son para los iraníes. ¿Se acuerdan del Irán Contra? Bueno, estamos en las mismas. Otra vez Estados Unidos enviando armas a los ayatolás. Aquí está. Desde 2003, Estados Unidos ha enviado gastado 642 mil millones en operaciones militares en Irak y para las Fuerzas Armadas iraquíes directamente 24 mil millones de dólares. El argumento, lo tienen del lado derecho, el argumento es que todo este apoyo es supuestamente para que el gobierno de Irak pueda combatir a ISIS. Ese es el argumento. Ahí está. A ISIS, la organización que Trump reconoció como el gobierno legítimo de Siria. Nos dan a tole con el dedo. Luego está Arabia Saudí. Quizá no lo sepan, pero Arabia Saudita es el país que más armas gringas recibe en todo el planeta y esto ha sido así desde hace muchos años. Ningún otro país recibe más armamento que los yihadistas de Arabia Saudita, que han sido financieros del yihadismo antisemita internacional desde siempre. Y Trump está anunciando todavía más armamento para los saudíes. Luego está Egipto. Egipto también emitió uno de estos papelitos que no nos sirven ni para ir al baño. Es un acuerdo de disque paz con Israel que se firmó en 1979, gestionado por un presidente gringo para lograr que los israelíes se salieran del Sinaí. ¿Okay? Porque después de la guerra de 1967, Israel se había quedado con el Sinaí. Y si Israel tiene el Sinaí, es imposible que Egipto pueda atacar a Israel. Imposible. Entonces había que quitárselo. Entonces Jimmy Carter se encargó de gestionar un acuerdo en el que Egipto entregaba un papelito que no significa nada, que decía, bueno, prometemos que ya no vamos a tratar de exterminar a los israelíes, y a cambio de eso, Israel tenía que regresar el Sinaí. Y a cambio también de eso, desde 1979, Estados Unidos le da a Egipto entre 3/4 partes y 2/3 de el dinero que también le dan a los israelíes. O sea, nada más contemplando Egipto, ya casi eliminaste lo que le dan a los israelíes. Y obviamente Israel tiene muchos más enemigos que también reciben mucho de Estados Unidos. Cuando haces la suma algebraica, tomando en cuenta todos los enemigos de Israel, los gringos están financiando el siguiente genocidio, eso es obvio. Y miren, aquí se me pasó decirles, cuando hicieron su teatro en Estados Unidos, la administración de Trump, de limpiar la corrupción de USAID y todo eso, que se estaba gastando mucho dinero en cosas que no venían al caso, que iban a hacer una auditoría, que no sé qué, y congelaron los dineros de USAID. ¿Qué fue lo que no congelaron? Los dineros que eran para Hamas y los dineros que eran para Egipto. Esos no los congelaron, esos son sagrados. ¿Y qué está haciendo Egipto? Egipto está preparando una invasión de Israel poniendo armamento en el Sinaí y haciendo ejercicios militares preparativos para una invasión de Israel en el Sinaí. ¿Le preocupa a Trump? Trump está encantado. ¿Okay? Luego tenemos Gaza, pues ya sabemos qué pasó en Gaza. Estaban los israelíes a punto de darle el golpe de gracia a Hamas, ya en la ciudad de Gaza, el último bastión que les quedaba. Y justamente cuando parecía que ahora sí Hamas ya iba a ser destruido, entonces entra Trump a imponer otro cese al fuego para salvar a Hamas. Y yo predije, inmediatamente dije, miren, esto es lo que va a pasar. Para que vean que no son una o dos predicciones las mías, yo le atino a todo. Estoy bateando 100 sobre 100. Lo que predije inmediatamente es, los rehenes vivos iban a ser entregados. Y todo lo demás que se acordó, jamás lo va a violar. Pero ese sí lo van a cumplir. ¿Por qué predije así? Porque si los
los terroristas de Hamás no entregaban a los rehenes vivos, Trump no iba a poder detener a los israelíes. Los israelíes iban a regresar a la carga. Entonces, la única manera de salvar a Hamás era que Hamás sí entregara a los rehenes vivos. Solamente así Trump podía parar a los israelíes. Pero, de acuerdo a mis predicciones, los terroristas de Hamás violaron absolutamente todo lo que se acordó y lo violaron inmediatamente. Y lo más tremendo es que cuando Hamás se hace el cese al fuego y Hamás recupera el control de cierta parte de Gaza y empezaron a ejecutar a los árabes que se pelean con Hamás, los empezaron a ejecutar en público en las calles. Y Trump los defendió. Le preguntaron a Trump, oye, pues era la razón de... Trump había dicho que si Hamás no entregaba las armas, que si no se comportaban, que no sé qué, que Estados Unidos iba a regresar, les iba a superpartir la madre. Eso fue lo que dijo. ¿Y qué fue lo que hizo? Apologías a favor de Hamás. Se pusieron a ejecutar gente en las calles y Trump dijo, están controlando un elemento criminal, yo les di permiso. ¿Elemento criminal? El elemento criminal es Hamás. Qatar. Qatar es el estado de la hermandad musulmana, gobernado por la familia Al Thani, financieros del yihadismo internacional, autores del 7 de octubre de 2023, porque ellos le ayudaron a armar su infraestructura terrorista a Hamás en Gaza, son padrinos de Hamás, ellos albergan y protegen a los líderes de Hamás en Qatar. Pues ¿qué creen? Qatar es el anfitrión de CENTCOM, la base militar más importante fuera de Estados Unidos que tiene Estados Unidos. El área de responsabilidad de CENTCOM es esto, es África Norte, Oriente Medio y Asia Central. Es una cosa importantísima. No está en Israel, está en Qatar, centro del yihadismo internacional, de la hermandad musulmana. Y cuando Israel quiso atacar a los líderes de Hamás que estaban siendo albergados en Qatar, Donald Trump hizo un berrinche olímpico y le dijo a Netanyahu que le tenía que pedir perdón al emir de Qatar, que por supuesto Netanyahu hizo porque es un esclavo del presidente gringo, y le fue a pedir perdón al autor del 7 de octubre, no hay nada más vergonzoso ni humillante que esto. Y luego Trump dijo que le extendía protección militar nivel OTAN a Qatar, o sea que si Israel vuelve a atacar a Qatar, se está peleando con Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir. Qatar es el bebé de Trump, centro del yihadismo internacional. Y el secretario de la Defensa, Hegseth, anunció que Estados Unidos va a entrenar en Idaho a la Fuerza Aérea Qatarí. ¿Qué es Qatar? Qatar es Mordor. Hay 2 millones de esclavos en Qatar, no es metáfora. 2 millones de esclavos que son violados sexualmente, abusados físicamente, no les pagan, cuando ya no les sirven los tiran a la calle, se mueren de hambre. Es un centro de tráfico de esclavos internacional, Qatar. Ese es el bebé de Trump, que protege le da protección militar nivel OTAN. Y finalmente está Al-Fatah, lo que llamamos la Autoridad Palestina, mal llamada Autoridad Palestina, y la Autoridad Palestina fue creada por Haj Amin al-Husseini, que este fue el dato con el que construí mi modelo. ¿Okay? Cuando yo me enteré de esto, empecé a armar el modelo que predice todo. ¿Qué es este dato? Este señor, Haj Amin al-Husseini, es el creador de Al-Fatah, de lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, y antes de eso fue coautor, junto con Adolfo Eichmann, del sistema de campos de muerte que asesinó a la judería europea. Su organización, la organización del exterminador de los judíos europeos, es la que un proceso diplomático creado por los presidentes estadounidenses metió al Estado judío, que había sido creado para proteger al pueblo judío de los nazis. Entonces, cuando yo vi esto, dije, estoy en el mundo de Orwell. El mundo está de cabeza. El proceso de paz es un proceso de exterminio. Y eso lo explico en el primer libro de la serie. Esta es la famosa firma del Tratado de Oslo.
Pues, ¿qué dice Trump sobre Judea y Samaria, que es donde está emplazada Al-Fatah? Cuando se le ocurrió a la Knesset aprobar un voto que dice que la Knesset está a favor de que Israel se anexe Judea y Samaria, lo que mal llamado en los medios Cisjordania. Cisjordania es un nombre inventado que nunca había existido antes de 1949. Cuando la Knesset hace este voto, Trump anuncia, no los voy a dejar. Está protegiendo a los nazis en Judea y Samaria. A una organización, Al-Fatah, que tiene un programa que se llama Pago por Muerte, Pay for Slay, que le paga un salario vitalicio a cualquier árabe palestino que asesine a un judío. Eso es lo que está protegiendo Trump en Judea y Samaria. Esto es el libro que voy a sacar pronto, también ya muy pronto, en donde les documento toda la política de los presidentes estadounidenses hacia el pueblo judío y hacia el Estado de Israel, desde el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha de hoy, para que ustedes puedan ver la contundencia, la consistencia con la que los presidentes estadounidenses han cuidado el proceso de armar el siguiente genocidio. Muchas gracias.